Hola a todos, yo soy Ryu y sean bienvenidos a mi canal. Hace un tiempo ya, en el que es hasta la fecha uno de los videos más vistos de mi canal, les hice una explicación sobre el que es para mí el mejor sistema de poder de todo el anime, el Nen de Hunter x Hunter. Ese video, que he tenido ganas de rehacer porque siento que me quedaría mucho mejor ahora, es una guía sencilla de algunos conceptos básicos para entender el sistema, destacando sus puntos fuertes y ventajas. No toqué ninguno de los puntos más complicados para no confundir a nadie que recién se estuviese familiarizando con Hunter x Hunter, pero allí mismo les mencioné que si le daban apoyo, les haría una continuación explicando algunos detalles más avanzados del Nen para los que adoran este sistema de poder igual que yo. Y ahora, prácticamente 2 años después, llegó el momento. En este video hablaremos de técnicas avanzadas del Nen, afinidades duales, niveles de competencia, distribución de los tipos y un montón de otros detalles que probablemente no conocías sobre el Nen. Espero que estén listos para presentar su tesis sobre el Nen, y si llegaron aquí de casualidad, les recuerdo que esta es una continuación del primer video explicando el Nen, así que si por lo que sea no lo han visto, les dejo el link aquí arriba para que vayan a verlo. Hay mucha información que analizar, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. El primer punto que tenemos que tocar es sobre las técnicas avanzadas del Nen. En el video anterior, les mencioné que para entender correctamente el Nen, lo primero que se debe aprender son los 4 principios fundamentales, que consisten en Ten, Setsu, Ren y Hatsu. Estas técnicas son consideradas las formas más básicas en las que un usuario puede emplear su aura, y para alguien con experiencia se convierten en algo tan esencial como el respirar. No voy a ponerme a explicar cada una en detalle porque para eso estaba el primer video, pero repasándolas rápidamente sería más o menos así. Ten es el proceso de mantener el aura alrededor del cuerpo en lugar de permitir que se escape de él. Es la técnica más básica de todas y ofrece una ligera defensa contra ataques físicos o de Nen. Setsu es el opuesto al Ten. En lugar de mantener el aura fluyendo alrededor del cuerpo, con Setsu se cierran los nodos de aura y se corta el flujo de esta energía, ideal para pasar desapercibido, pero también deja vulnerable al usuario. Ren es una versión amplificada del Ten. Implica liberar más aura de manera explosiva, lo cual potencia la fuerza física y la resistencia del usuario. Si Ten se considera una técnica defensiva, Ren se puede clasificar como su contraparte ofensiva. Y por último, el Hatsu. Hatsu es la expresión individual del Nen. Usando Hatsu, un usuario puede crear su propia habilidad única que refleje su personalidad e intereses. Por ejemplo, el Bungee Gum de Hisoka o las cadenas de Kurapika. Espero que les hayan quedado claras porque ahora es momento de hablar de las técnicas avanzadas. Después de que un estudiante de Nen domina las técnicas básicas, por lo general su maestro le presentará las técnicas avanzadas, que son usos de un nivel más alto de su aura y que generalmente se derivan de alguno de los 4 principios fundamentales. Con las técnicas avanzadas, el abanico de opciones de los usuarios Nen se amplía bastante, pero también son más demandantes de aura, así que se tienen que usar con precaución. Para que quede más claro, empezaremos hablando de la técnica avanzada más simple, el In. In significa ocultar, y es una variante mejorada del Setsu. La diferencia que tiene con el Setsu es que en lugar de detener el flujo de aura, el In permite que el usuario siga generándola, pero de forma completamente imperceptible por cualquiera de los 5 sentidos, o incluso para otros usuarios Nen. El In es ideal para aquellos que no quieren llevar la atención, pero al mismo tiempo no desean quedarse completamente expuestos tampoco. Otro uso adicional del In es que también se puede aplicar a cualquier cosa hecha de Nen para volverle indetectable, así que es útil para colocar trampas o lanzar ataques sorpresa. Aunque el aura se vuelve imperceptible, un usuario con mucha experiencia puede sentir si su rival está ocultándola o usando menos de lo que generalmente se requeriría en una batalla. La única manera de contrarrestar el In es con el uso del Gyo en los ojos, otra de las técnicas avanzadas de la que hablaremos a continuación. La segunda técnica avanzada es el Gyo, cuya traducción sería enfocar. El Gyo es un uso avanzado del Ren que consiste en expulsar una cantidad mayor de la normal de aura y concentrarla en un punto específico del cuerpo. La ventaja de usar Gyo es que la parte del cuerpo seleccionada se vuelve más poderosa. El uso más común del Gyo es en los ojos. Al activarlo en esa parte del cuerpo, la potencia ocular se incrementa y le permite al usuario ver constructos de Nen ocultos con In y otros rastros de aura que de otra forma pasarían desapercibidos. Un error frecuente es pensar que el Gyo solo se puede usar en los ojos. Eso es completamente falso. El Gyo se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo en las manos o piernas para que tu siguiente golpe o patada tenga mucha más potencia. La única desventaja que tiene es que al concentrar toda tu aura en un solo punto, estás dejando el resto de tu cuerpo mucho más vulnerable. La siguiente técnica es el Shu, que significa envolver.
y creo que es la más simple de explicar de todas. El Shu es una aplicación avanzada del Ten, que consiste en extender el aura para cubrir con ella algún objeto. Al hacer esto, la persona que lo use puede controlar ese objeto como una extensión de su propio cuerpo, además de dotarlo de mayor fuerza y resistencia. Por ejemplo, si tienes una espada o una lanza, al usar Shu en ella la volverías más difícil de destruir y golpearías con mayor letalidad. El Shu ha sido ampliamente usado durante el manga. Lo hemos visto en las palas de Gon y Killua durante su entrenamiento con Bisky, en las cartas de Hisoka, en los trompos de Guido, etc. Hasta el momento solo hemos visto versiones avanzadas de los ejercicios básicos, pero esos mismos principios fundamentales se pueden combinar para crear técnicas más poderosas. La primera de ellas es el En, que surge de la combinación del Ten y el Ren. En significa círculo, y el primer paso para usarlo es activar tu Ren. Por norma general, cuando alguien usa Ren, el aura se expande alrededor de su cuerpo en un área pequeña. Pero para usar En, debes extender tu Ren en un área mayor de lo normal, y después usar Ten al mismo tiempo para contenerle y darle forma, generalmente la de una esfera. Cuando alguien utiliza En, se vuelve capaz de sentir la forma y el movimiento de cualquier cosa que entre en contacto con su círculo de aura. Adicionalmente, se puede diferenciar a los usuarios de Nen por su reacción hacia el En de alguien más. Es una habilidad increíblemente útil para detectar si hay alguien alrededor tuyo si te sientes en peligro, o para detectar cuántos enemigos hay dentro de un lugar. Sin embargo, es extremadamente fatigante para el usuario desplegar tanta aura de forma constante, así que no es algo que se pueda mantener durante mucho tiempo. Para que se considere que alguien utilizó En de forma correcta, su aura debe extenderse en un radio mínimo de 2 metros y durar por lo menos más de 1 minuto. Pero aquellos que dominan el En pueden tranquilamente extenderlo en un radio de 50 metros. Y si esto ya les parece mucho, luego hay sujetos extraordinarios como Zeno Soldic, quien es capaz de extender su En hasta un radio de 300 metros, mientras que Neferpito, la guardia real de las hormigas quimera, podía extender su En de forma irregular en un radio de 2 kilómetros y mantenerlo durante varios días. Ken. Los mismos Ten y Ren también se pueden combinar para dar lugar a la técnica llamada Ken, que no tiene nada que ver con el novio de la Barbie. Ken significa fortificar y es una técnica de propósito defensivo, en la cual el usuario mantiene un estado prolongado de Ren y al mismo tiempo utiliza Ten para condensar esa aura alrededor de su cuerpo. El resultado es una gruesa barrera que contiene 10 veces más aura que un Ten normal y es una excelente medida defensiva contra todo tipo de ataques. Es considerado la mejor defensa contra el Ko, ya que aunque no tiene la misma potencia que este, protege todo el cuerpo de manera uniforme. Por supuesto, mantener el Ken activo drena mucho el aura del usuario, pero los que tienen tiempo practicándolo pueden prolongarlo durante al menos 30 minutos. El Ken también se puede expandir a una corta distancia para utilizarlo como una especie de En en miniatura, y ser capaz de anticipar los ataques que de otra forma serían imposibles de ver. Ko, y ya que acabo de mencionar el Ko, es momento de hablar de él. Ko significa moderar y es una técnica avanzada que combina Ten, Setsu, Ren, Hatsu y Gyo, todos al mismo tiempo. Suena increíblemente complicado de entender, pero es más sencillo de lo que parece. Se utiliza para concentrar toda el aura de una persona en una parte específica de su cuerpo. Gyo se encarga de concentrar toda el aura en el lugar deseado, mientras que con Ten se evita que se disperse hacia cualquier otro lado. Setsu frena el flujo del aura en el resto del cuerpo que no sea la parte seleccionada, y con Ren se incrementa el volumen total del aura para maximizar su potencia. Al usar todo al mismo tiempo, el resultado es que la parte del cuerpo seleccionada se vuelve increíblemente más poderosa y resistente, capaz de dar golpes devastadores. La desventaja es que utilizar Ko te convierte en un cañón de cristal, ya que deja el resto del cuerpo completamente desprotegido. En teoría, Ko se puede utilizar para defenderse de alguien más que use la misma técnica de forma ofensiva sin mucho problema, pero si te llegan a golpear en un área desprotegida, puedes dar por hecho que te van a destruir y causar daño severo. Ko es de hecho la manera en la que Gon utiliza el Yayanken, añadiéndole restricciones para incrementar su poder. Ryu. Y por último tenemos al Ryu, que comparte el mismo nombre con su youtuber de anime favorito, o sea Yomeru. Ryu significa en este caso flow o flujo y es un movimiento que combina dos técnicas avanzadas, el Gyo y el Ken, así que efectivamente es muy difícil de dominar. Para llevarlo a cabo, uno debe utilizar Ken, que como ya dijimos crea un grueso abrigo de aura alrededor del cuerpo, y después utilizar Gyo para redistribuir esa aura de la manera que quiera. Pueden considerarlo como un Ken ajustable a las necesidades de la pelea. Por ejemplo, si estás a punto de recibir un golpe al abdomen, puedes dirigir el 80% de tu aura a ese lugar para defenderte, mientras el resto de tu cuerpo se queda con el 20% restante. Inmediatamente después,
Cuando sea tu turno de pegar, puedes dirigir el 70% de tu aura a tu puño para amplificar su poder, y así sucesivamente durante el curso de la batalla. Ryu es posiblemente el movimiento avanzado más tardado de dominar, ya que requiere un control muy preciso del flujo del aura, además de la rapidez mental para calcular cuánta aura es necesario para hacer daño o para bloquear el ataque del oponente. Encima, si haces bien la técnica pero te tardes en ajustar los porcentajes, un golpe a un área expuesta puede ser demoledor. Aún así, Ryu es imprescindible en un combate entre usuarios Nen, porque es la técnica avanzada que mayor libertad otorga. Y con esto cubriríamos ahora sí todas las técnicas básicas y avanzadas del Nen. Como pueden ver, hay un montón de aplicaciones útiles que se adaptan a cualquier situación que se presente. Y lo que separa a los buenos usuarios de los regulares es cuánto empeño le pongan en dominarlas. Ahora bien, otro aspecto fundamental del Nen que ya abordamos en el primer video son los tipos de aura que existen. Cada usuario tiene afinidad por una de las 6 categorías y pueden ser potenciadores, emisores, transmutadores, conjuradores, manipuladores o especialistas. Pero un aspecto que no toqué en ese video porque es una revelación considerablemente reciente de Togashi en una de sus últimas exposiciones, es la existencia de las afinidades duales. ¿Qué significa este nuevo concepto? Pues verán, significa que a diferencia de lo que creíamos durante mucho tiempo, algunos usuarios Nen pueden tener cierto grado de inclinación por otra categoría adyacente a la suya. Esos usuarios pueden aprender y dominar habilidades que pertenecen a la categoría con la que tienen inclinación con mayor facilidad, e incluso hay un grupo selecto de personajes que se sitúan justo en medio de ambas categorías, lo que quiere decir que tienen acceso a controlar ambas a la misma velocidad. En este grupo especial se encuentran por ejemplo Killua y Mashi, que son transformadores con afinidad dual a la intensificación. Franklin, también de la Brigada Fantasma, que está clasificado como un emisor intensificador. Hanzo, transformador con afinidad a la materialización. Melody, que es emisora manipuladora. Kaito y Suboni, que comparten el rasgo de ser materializadores con afinidad dual a la transmutación. Y por último Kurapika, que es el único usuario conocido con afinidad dual a la especialización, siendo un materializador especialista. Los especialistas, hasta donde sabemos, siempre se mantienen puros en su categoría sin inclinación a las otras ramas. Asimismo, hay otro grupo grande de personajes que no se encuentran justo en medio de 2 categorías, pero sí que tienen cierto grado de inclinación por otra. Por ejemplo, Leorio ha sido revelado como un emisor con 40% de inclinación a la intensificación, Nobunaga como un intensificador con tendencia a la transformación, y sin duda la mayor sorpresa de todas, Milky Soldic es la única persona revelada con tendencia a la especialización, siendo su afinidad natural la manipulación. Como pueden notar, hay un montón de personajes más de los que ahora conocemos su afinidad natural y su grado de inclinación por otras categorías, pero mencionarlos a todos sería muy redundante y creo que ya se entendió el punto. Es importante señalar que aunque un usuario tenga inclinación con cierto tipo de Nen, su afinidad natural no cambia. Y si bien pueden desarrollar habilidades de ambos tipos con facilidad, su nivel de eficacia se sigue rigiendo bajo las reglas estándares del diagrama del Nen. Pongamos a Killua de ejemplo, que como ya dije es un transformador con afinidad dual a la intensificación. Este talento especial le permite aprender técnicas de ambas categorías con la misma velocidad. Sin embargo, ya que es un transformador natural, sus habilidades de intensificación solo tendrían un 80% de eficacia. Por último, las inclinaciones de los personajes no son algo definitivo. Los métodos de entrenamiento, las experiencias, las condiciones de vida y un montón de otros factores más pueden hacer que una persona se mueva de un lado a otro del espectro. Este añadido de las afinidades duales y la inclinación de ciertos personajes por otra categoría es una de las razones por las que amo el Nen como sistema de poder. Es increíble que Yoshihiro Togashi siga expandiendo su obra y sumándole capas de complejidad después de más de 20 años y lo haga de una manera lógica, que no se contradiga con lo que ya estaba establecido en la historia. Lastimosamente, solo nos reveló las de unos pocos y hay grandes ausencias como la de los miembros del Zodiaco, Jim Freaks y varios más. Pero ¿qué creen? Esto no fue todo lo que se mostró en esa exposición. En otra imagen que les estaré compartiendo por aquí, se nos dio la información de que existen 4 niveles de clasificación según el grado de competencia que los usuarios han alcanzado en su propio tipo. Estos 4 niveles son de menor a mayor, competente, sobresaliente, prodigio y el más alto de todos,
supremo o máximo. En el gráfico que creó Togashi, el nivel se representa en la forma de un círculo con 4 capas, y entre más cerca esté el usuario del centro, mayor es su nivel de habilidad con su tipo. Pero para complementar, el mangaka nos indicó en qué nivel se ubican algunos de los personajes más conocidos, y hay unos que llaman bastante la atención. Por ejemplo, en el rango de competente tenemos a personajes como Shizuku, Pakunoda, Razor y Morel, lo cual me sorprendió bastante porque en muchas ocasiones he elogiado las habilidades de Morel y de Razor. No imaginé que los fueran a catalogar apenas en este nivel. Por su parte, en el nivel de prodigio se ubican personajes como Hisoka, Crollo, Silva Soldic y los 3 guardias reales de las hormigas quimera, Puff, Neferpito y Yuppie. Es una lista de nombres impresionante que se hace aún más impactante si consideramos que no han llegado a su nivel más alto y aún podrían perfeccionar sus habilidades hasta alcanzar el grado máximo. No obstante, si alguien de este rango se descuida y deja de entrenar de manera efectiva, puede rápidamente caer al nivel de competente o sobresaliente. Y si se preguntan quiénes han llegado al grado máximo en su respectivo tipo, en ese nivel tenemos a gente destacada como Isaac Netero, que creo que no podía ser de otra manera, su compañero veterano Zeno Soldic, la maestra del nen y cazadora de tesoros Bisky Kruger, el rey de las hormigas quimera Meruem, la cosa que vino desde el continente oscuro, Aluka Soldic, o mejor dicho Nanika, y por último, quizás el más sorprendente de ver entre estos cracks, a Bengane, el exorcista del nen. Aquí es importante aclarar que la clasificación no es una escala de poder, sino que habla del grado de dominio con su propia habilidad y basado en el respectivo potencial de cada quien. Que a Bengane esté en el mismo nivel que Netero no quiere decir que sean igual de fuertes, sino que cada uno ya alcanzó su respectivo tope de habilidad. Si por ejemplo, ustedes y yo fuéramos emisores en Hunter x Hunter y ustedes tuvieran el doble de potencial que yo, eso querría decir que probablemente mi nivel supremo sería la mitad de poderoso que el suyo. Otro detalle que se menciona es que cualquiera en el rango de competente posee el potencial de llegar a supremo, pero depende principalmente de sus propios esfuerzos y en menor medida de otros factores como la suerte y las circunstancias. Tal fue el caso de Gon, quien en su forma base de niño estaba catalogado como un intensificador competente, pero en su pelea con Neferpito pudo acceder a todo su potencial futuro gracias a los votos que creó, y así momentáneamente alcanzó el grado supremo, aunque ahora está calificado como que perdió su nen. La situación es un poco más compleja para aquellos con afinidades duales, ya que en el memo de Togashi se hace el apunte de que quienes están justo en medio de dos tipos tienen mayor dificultad en alcanzar el grado máximo, ya que necesitan dedicar tiempo a entrenar dos tipos en lugar de uno solo. Hay muchos personajes más de los cuales se nos reveló su afinidad y su nivel de competencia, pero creo que eso amerita tener su propio video aparte. Déjenme en los comentarios si quieren un video hablando únicamente sobre eso. Pero por ahora, una cosa que quiero dejarles en claro es que no confundan a los personajes que están en la tercera categoría, la de prodigio, con los genios del nen. Yo sé que los términos se parecen, pero en algunos lados he visto que lo traducen como genio a falta de una mejor palabra, y eso me parece un error, porque los genios del nen existen y son algo completamente distinto. Hablemos brevemente de qué son los genios del nen. El nen es igual que cualquier otra habilidad. Cada uno aprende su propio ritmo y algunos simplemente tienen más talento que otros. Seguramente les ha pasado que empiezan a jugar algo con algún amigo y después de un rato ese amigo lo hace ver fácil, como si hubiera nacido para ello. Pues con el nen es lo mismo. Algunas personas son capaces de descubrir cómo manipular su aura sin necesidad de haberlo aprendido formalmente, es decir, sin tener maestro. A estos individuos se les conoce popularmente como genios o personas sobrenaturales. Un genio puede ser desde alguien que aprende a usar alguno de los principios básicos del nen, hasta incluso una persona que desarrolle su propia habilidad sin entender del todo cómo o por qué lo hace. Generalmente los genios del nen son individuos muy enfocados en un campo en específico y sus habilidades suelen estar relacionadas a ello. Sin entender del todo cómo lo hacen, tienden a desarrollar habilidades basadas en sus deseos y se vuelven sobresalientes en su campo. Algunos genios del nen conocidos son Benny Delon, el asesino serial y herrero, Sepile, el escultor, y quizás las dos más recordadas, Neo Nostrade, que era divina, y Komugi, la campeona mundial de Gungi. Pero existe un genio del nen que muchos pasamos por alto, y se trata de nada más y nada menos que el protagonista de esta historia, Gon Freaks. Durante su pelea contra Kido en el Coliseo del Cielo, el maestro Wing se sorprendió de la rapidez con la que Gon aprendió Setsu, sin que él se lo hubiera enseñado antes, y allí menciona que es probable que lo haya aprendido de manera instintiva, igual que hacen los depredadores para cazar a sus presas. Esta información tiene años de existir, pero en los capítulos más recientes del manga se expandió un poco lo que conocemos sobre el nen, y más específicamente, la distribución de cada tipo. Morena Prudo, la misteriosa líder de la familia Heili, condujo una investigación para determinar
determinar qué tan común es cada tipo de NEN, y tomando como muestra un grupo de 3000 personas, sus resultados fueron los siguientes. Un 27% de la población son intensificadores, siendo el tipo de NEN más común. Le siguen los emisores con el 24%, después los transmutadores con 19%. Tras ellos, los materializadores y manipuladores empatados con el 15% cada uno. Y finalmente, los más raros de todos, los especialistas, con solo un 0.033%, lo que equivale que solo una de cada 3000 personas nace con afinidad a este tipo de NEN. Es importante aclarar que la misma Morena advirtió que su investigación podía no ser del todo confiable, pero aún así, los resultados son bastante interesantes y nos dan una idea clara de lo únicos y valiosos que son los especialistas. De igual manera, en el capítulo 408, Morena tocó otro punto interesante sobre qué es lo que hace diferentes a los especialistas. En sus palabras, su categoría es sumamente versátil ya que los especialistas no siguen la distribución estándar de competencia del diagrama de NEN, mientras que los usuarios de las otras categorías tienen problemas aprendiendo y utilizando habilidades de los tipos más alejados al suyo. Los especialistas no tienen esta limitante. Su única desventaja es que algunas veces los especialistas no se dan cuenta de que lo son y se enfocan en aprender alguna otra categoría, únicamente para arrepentirse después por no haber sacado todo su potencial. Pero si sabes que eres un especialista desde el inicio, puedes intentar crear habilidades híbridas que mezclen múltiples tipos en un nivel avanzado, lo cual sería imposible para usuarios de otras categorías, o inclusive crear una habilidad tan única que no pertenezca a ninguno de los otros tipos. Esta data que nos proporcionó Morena es genial porque nos da una explicación a cosas que hemos visto antes como la habilidad de Pakunoda, las marionetas de Neferpito, o como Crollo, Leol y otros son capaces de usar habilidades de todos los tipos sin que sus características empeoren. Y si me preguntan a mí, confirma algo que muchos sospechábamos: la especialización es sencillamente la mejor categoría NEN y la más rota de todas. Claro, si le saca su máximo potencial. Como pueden ver, el mundo NEN está lleno de matices y misterios y cada vez aprendemos más sobre este maravilloso sistema de poder. Y ahora llegamos a uno de sus aspectos fundamentales: los votos y las condiciones. Como hablamos antes, el NEN está relacionado a la mente de las personas y debido a esto responde a sus emociones, fortalezas y objetivos. Como consecuencia, los usuarios NEN son capaces de aumentar el poder de una habilidad, imponiendo condiciones en su uso o activación. Las condiciones son un aspecto clave del NEN, porque en muchas ocasiones son lo que permite que la habilidad sea factible en primer lugar, al compensar la falta de habilidad del usuario, o permitirles hacer cosas que serían imposibles sin dar algo a cambio. Las condiciones se basan en el principio de intercambio equivalente, como si fuera Full Metal Alchemist, pero una alta destreza del usuario puede aligerarlas. Las tres categorías que más las aprovechan suelen ser las de la parte de abajo del hexágono: materialización, manipulación y especialización. Hay muchos tipos de condiciones, algunas son simples y requieren del uso de algún objeto específico, como Morel, que necesita su pipa para transmutar su humo del Deep Purple, o Melody, que canaliza su aura a través de su flauta. Otras son más rebuscadas y reflejan las creencias personales del creador de la habilidad. Un ejemplo de esto lo vimos cuando Crollo robó la habilidad de manipulación Orden Stamp antes de su pelea contra Hisoka. Esta técnica solo puede controlar marionetas que el usuario considere no vivos con cabeza visible. Cuando Crollo robó la habilidad, no pudo usarla en cadáveres, porque el creador original los consideraba personas, no simples objetos. Aunque Crollo pensaba diferente, la habilidad no obedecía a su lógica, sino a la del creador original. Requisitos de activación. Algunas habilidades tienen requisitos de activación, que son condiciones que deben cumplirse sí o sí para que la habilidad funcione. La mayoría de ellas son tareas sencillas, al menos en teoría, de llevar a cabo. Por ejemplo, es común que los manipuladores que controlan personas necesiten colocar un objeto específico con el que tengan alguna relación en su objetivo, como Shalnar con su antenita o Illumi con las agujas. Otros, como Knuckle, necesitan golpear a su oponente primero para ponerlos bajo el efecto de su Hatsu. Algunas otras habilidades tienen requisitos más estrictos, como el bombardero Gentru, que debe tocar a su oponente, decir una palabra clave y además explicar cómo funciona su habilidad. O Crollo Lucifer, que debe completar hasta 4 condiciones en menos de una hora para poder robar una habilidad con su Skill Hunter. Y luego hay casos más extraños, como el de Inamura, esa habilidad que usó Leol contra Morel que materializa una tabla de surf, que para reforzarla, su creador impuso el requisito de que solo se puede usar en días lluviosos, algo que ni siquiera está en su control.
Pero hay muchos tipos más de condiciones a las que se les puede sacar provecho. Por ejemplo, limitar su rango de uso para que solo sirva en tareas específicas. Esto fue lo que hizo Shizuku con su aspiradora Blinky, que puede succionar objetos infinitamente siempre y cuando no estén hechos de nen o sean seres vivos. En otros casos, los usuarios sacrifican partes de sí mismos para reforzar sus habilidades, como Franklin, también del Genei Ryodan, que se cortó las puntas de sus dedos para disparar auras destellas como una metralleta. Técnicamente, él no necesitaba hacer esto para ejecutar su habilidad, pero tenía el presentimiento de que si lo hacía su poder se incrementaría. Y tenía razón, ya que el nen también responde a la determinación y limitaciones autoimpuestas. También existen condiciones que no regulan la manera en la que se puede usar la habilidad, pero impactan negativamente al usuario cada vez que se utilizan. ¿Qué mejor ejemplo de esto que Kurapika, que acorta su tiempo de vida en 1 hora por cada segundo que mantiene activo el tiempo del emperador? Y para rematar, aquí es donde entra uno de los conceptos más recurrentes en todo el sistema, los votos y limitaciones. Un usuario puede hacer un juramento consciente autoimponiéndose reglas adicionales en el uso de su habilidad para incrementar su poder. Entre más estricta sea la restricción, mayor será el incremento de poder. Por ejemplo, si tú hicieras una habilidad y dijeras algo como solo puedo usarla contra pelones o esta habilidad solo sirve los días que sea número par, dicha habilidad se volvería más poderosa siempre y cuando respetes tu regla personal. Estas restricciones son llamadas limitaciones y el acto de jurar respetarlas se denomina como voto o contrato. Fue de esta manera que Kurapika creó su habilidad llamada Chain Jail, la cual juró solo utilizar contra miembros de la Brigada Fantasma, y si llegase a romper su voto, el precio a pagar sería su propia vida. Según Izunami, ese voto tan extremo es lo que permite que la habilidad funcione en primer lugar, y aunque solo sirve contra el Genei Ryodan, es prácticamente invencible al enfrentarlos. Aquí es importante que diferenciemos entre las condiciones normales y las limitaciones. Las condiciones y requisitos de activación forman parte de la habilidad. Cuando tú creas una habilidad, esas condiciones forman una parte inherente de ella y no se pueden cambiar o evitar después. Bueno, técnicamente es posible crear habilidades complementarias para sacarle la vuelta a tus propias restricciones. El único ejemplo que tenemos de esto es Tecrolo, quien creó su separador para el Skill Hunter y gracias a él puede mantener ambas manos libres en una pelea y usar más de una habilidad a la vez. Pero esto es extremadamente raro y no deben tomarlo como referencia. Sin embargo, los votos son algo que haces después de crear tu habilidad de manera consciente para buscar ampliar su poder. Y estos sí que se pueden romper, pero al hacerlo corres el riesgo de perder tu habilidad o incluso tu capacidad de usar Nen para siempre. Por este motivo, se considera que las limitaciones incrementan la potencia de la habilidad en un mayor grado que las condiciones normales. Por último, hablemos de otro factor importante a considerar, el riesgo. Además de responder a las emociones, el Nen también reacciona a este factor. Las estipulaciones autoimpuestas que pueden resultar peligrosas para el usuario o lo ponen en desventaja, pueden aumentar el poder de su Nen y sus habilidades. Para este caso hay que mirar a Shoot en su batalla contra Yuppie. Shoot tuvo el presentimiento de que si cubría su ojo derecho podría incrementar su fuerza. Y así fue, porque el Nen responde a la fuerza de voluntad del usuario. Y estar dispuesto a tomar riesgos adicionales en el uso de tu habilidad es una gran muestra de determinación. El último fenómeno del que quiero hablar en este video es del Nen Postmortem, un tema que sé que a muchos les causa intriga. Verán, resulta que aunque el aura es básicamente la representación de la fuerza vital de las personas, no siempre desaparece después de que su usuario muere. Existe un fenómeno conocido como Nen Postmortem, en el cual las habilidades de un usuario no solo persisten después de su muerte, sino que incluso se fortalecen, alimentadas por emociones tan intensas como el odio, el rencor o incluso la lealtad, dependiendo de qué fue lo último que experimentó la persona. La razón más común de que el Nen Postmortem se manifieste es que alguien muere albergando en su corazón un profundo odio y rencor contra otra persona o grupo. Esto provoca que su Nen viaje hasta el objeto de su odio y se aferre a él para maldecirlo. Pero como dije, cualquier emoción intensa puede resultar en un caso de Nen Postmortem. La muestra es Neferpitu, cuyo cuerpo sin cabeza fue manipulado por su propia habilidad, Terpsichora, después de morir, debido a su deseo de proteger al rey Meruem aún después de la muerte. Y algunos han ido tan lejos como para establecer su propia muerte como un requisito de activación para su habilidad. Estoy hablando de Hisoka, que programó su Bunjigom para restablecer su corazón después de que muriera en su batalla con Crollo. Y aunque su fallecimiento fue solo temporal, igual obtuvo un incremento de poder en su habilidad. Créanme que hay muchísimas cosas más que podría contarles sobre el Nen, pero en busca
busca de mantener mi sanidad mental y no agobiarlos a ustedes, creo que con esto es suficiente por este video. No tengo idea de cuánto va a durar, pero espero que les haya gustado la explicación y mejor aún, que les haya servido para entender mejor algunos conceptos. Esta es la parte 2 y estoy pensando si sacar pronto la tercera si le va bien a este. Si encontraste este video útil o te entretuviste conociendo más del maravilloso sistema del poder del Nen, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y comentarme qué otro tema te gustaría que explicara en el futuro. Cualquier duda que tengan, los estaré leyendo en la caja de comentarios. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.